Come on, put 'em together tonight. ¿Qué onda? Hoy tenemos un programa bien chido. Hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Pues el arrepentimiento es igual que el perdón. Es una decisión que tenemos que tomar a diario. Bienvenidos a Two Ways. Escucho hoy tu voz. Mis canciones son de Cristo y no lo niego. El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de pensamiento. Por lo general, nosotros pensamos que el arrepentimiento es un sentimiento o es una sensación de sentirme mal, o es una sensación como lo que dice normalmente, el que peca y reza empata. Pues bien, la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, lo siguiente. Dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Para llevar una vida física, mental y emocional, debemos arrepentirnos. ¡Órale, güey! Entonces, lo que hace el arrepentimiento es hacernos conscientes de cambiar nuestra forma de hablar a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Los pecados que son contra Dios son la idolatría, el ateísmo, la duda, la incredulidad y la falta de fe. Los pecados que son contra los demás son la envidia, el chisme, la murmuración, la calumnia, la venganza, la avaricia, etcétera, etcétera. Y los pecados contra mí mismo son el orgullo, la falta de perdón, la amargura. El cambio de manera de pensar no viene porque sí, no viene por un milagro o por una aparición divina. Viene cuando yo reconozco que le estoy haciendo daño a mi ser querido, a Dios o a mí mismo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Efectivamente, como lo dice José, el arrepentimiento no es una emoción, no es un sentimiento, no es algo con lo que nosotros quisiéramos realizar inmediatamente. El arrepentimiento efectivamente es cambiar mi manera de pensar. Ya no debo pensar como lo estaba haciendo antes. Cuando entramos a analizar cuál es mi relación con Dios, cuál es mi relación con las demás personas y cuál es la relación que tengo conmigo mismo. Cuando yo conocí de Dios, yo no tenía problemas con buscar o conocer a Dios. Yo tenía problemas con la religión. Entonces, ¿cuál fue mi cambio de manera de pensar? Cuando empecé a entender que yo podía tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y para eso tenía que aceptar a Cristo en mi corazón. En la segunda área, con respecto a las demás personas, yo tuve problemas muy fuertes con mi papá y con mi mamá. Pero un día leyendo la Biblia encontré que Dios bendice a los que honran a padre y madre. Eso me llevó a cambiar mi manera de pensar con respecto a ellos y tuve que empezar un proceso de perdón con ellos para que hoy en día pues esté con una relación muchísimo mejor que antes, muchísimo más estable y no hay resentimientos en mi corazón hacia ellos, quizás por el daño que en algún momento me causaron. Pero la tercera parte hace relación conmigo mismo. ¿Cuál es mi manera de pensar con respecto al pecado? Yo tuve 3 problemas muy difíciles. Uno de ellos fue el alcohol, el segundo fue las drogas y el tercero fue la pornografía. ¿Cómo cambié mi manera de pensar con respecto al alcohol? Pues sencillamente me di cuenta que todo ese dinero que yo estaba gastando en las cantinas lo podía usar para ahorrar, para comprarme un par de medias, para comprarme un televisor o para un viaje, para comprar ropa. En ese momento yo estaba soltero, entonces empecé a entender que mi dinero, que mi trabajo valía la pena, que mi esfuerzo valía la pena y no tenía por qué estarlo malgastando en una cantina toda una tarde para saber que al día siguiente estaba pelado y que me tocaba pedir prestado. Entonces cambié mi manera de pensar con respecto al alcohol. Nadie tuvo que decirme que el alcohol era malo. Jesús no se me apareció. No tuvo que venir alguien con una Biblia a decirme es que estás pecando porque estás tomando, sino yo tomé la decisión
de cambiar mi manera de pensar con respecto al alcohol. ¿Qué tenemos, en este caso yo, qué tuve que hacer con respecto a las drogas? Pues después de que yo metía drogas, pues sentía mi vida terrible. O sea, me sentía igual, peor que antes, porque pasaba el efecto de las drogas y yo me sentía lo peor. ¿Qué me hizo cambiar mi manera de pensar? Pues darme cuenta de que en la palabra de Dios yo tenía un propósito, que Dios me llamó con un propósito y no era estar pegado a una droga o a un alucinógeno o a un cigarrillo, etcétera o etcétera. Ya por último, una de las más fuertes, como les comentaba, fue la pornografía. Esto me tocó lucharlo durante muchos años, pero ¿qué fue lo que me llevó a cambiar mi manera de pensar con respecto a la pornografía? Fue que empecé a entender que es mucho más fuerte, que es mucho más gratificante, que llena más mi corazón el amor que Cristo me demostró en la cruz del Calvario. Eso fue lo que realmente me apartó de estar en el vicio de la pornografía. Entender que no hay nada en este mundo que me ame tanto como me ama Él. Y si algo me dijo Jesús, y lo quiero compartir con ustedes, es que Él no nos ama por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Él nos ama por lo que somos. Él no me ve como el alcohólico, Él no me ve como el drogadicto, Él no me ve como el sucio que ve pornografía, sino Él me ve como su hijo. Él me ve como su amigo. Él me ve como un hombre santo. Él me ve próspero. Él me ve como un hombre de influencia, un hombre con un propósito. Pues el más interesado en que tú cambies tu manera de vida, pues es Papito Dios. Ya bien sabes, Dios no te ama por lo que tú haces o por lo que dejas de hacer. Dios te ama por lo que tú eres, su hijo. Entonces, Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarle su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero dejarles como mensaje lo último, casi me enredo, y es que Dios es el más interesado en que tú cambies tu manera de pensar, que te arrepientas de tus pecados y que te vuelvas a Él, y así de esa manera mejorar tu relación con tus seres queridos y mejorar tu relación contigo mismo. Ahora casi me enredo. Esto me llena de coraje, me llena de alegría y les doy las más grandes bendiciones. Bienvenidos a este su programa. Esto es Tu Ways. Dios los bendiga. El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad. Por lo que dejes de hacer. Dios te ama porque se me cayó el bigote.